La entrevista de hoy. Y durante las jornadas de protestas, los enfrentamientos entre manifestantes y policías dejaron grandes daños en parques de Quito. El Arbolito, el Ejido, la Alameda fueron epicentros de confrontaciones. Para conocer el proceso de recuperación de estas áreas verdes de los pulmones de la ciudad, nos acompaña el gerente de Parques y Jardines de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, ingeniero Esteban Moscoso, a quien le agradecemos su presencia. Esteban, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cuánto se afectaron nuestros parques, nuestros jardines durante las últimas manifestaciones violentas que sufrió la capital? Sí, lamentablemente la afectación fue bastante grande, ¿no? Sobre todo en el Parque El Arbolito, donde había la mayor cantidad de concentración de personas, la Alameda y en el Ejido, por supuesto. Hemos hecho una contabilización de los daños, ¿no es cierto? Tenemos como 500 árboles dañados, mutilados, quemados en el caso del árbol de la Alameda. Con 100 años de historia, ¿no? Sí, yo creo que un poquito más. Era un tronco, era un árbol patrimonial, pero en realidad lo que quedaba es un tronco esbelto muy alto que fue quemado. Y en el Ejido también los árboles mutilados que son bastante tristes, ¿no? Y lo que pudimos ver en video, cómo se bajaban las palmeras, porque además se cortaron con mucha hazaña, ¿no? Fueron preparados para eso, porque los árboles que cortaron fueron cortados, pues, ¿no? Cortados con sierras, es decir, fueron agredidos alevosamente y con toda la premeditación del caso. Y en cuanto a los daños económicos, ¿en cuánto se ha evaluado ya? En el caso, por ejemplo, del arbolado es bastante... es complicado definir el valor del árbol, ¿no es cierto? Tienes palmeras de 20, 25 años, ¿qué valor le pones? Por supuesto. Tienes un daño ambiental, tienes un daño al paisaje, tienes un daño a la ciudad como tal, es decir, es muy difícil en el caso del arbolado definir exactamente cuál sería el daño en temas dinerarios. Pero se puede un poco hacer una comparación en cuánto costaría recuperar esos parques para dejarlos bellos como estaban antes. Sí, definitivamente sí, eso sí se puede hacer. De hecho, a partir del día lunes de la semana pasada, hemos nosotros iniciado un proceso de recuperación de estos 3 parques. El sábado pasado hicimos una minga muy emotiva, muy importante, en donde se recuperó todo el arbolado de la avenida 12 de octubre y del Parque del Arbolito. Pero no solamente es el arbolado el que ha sufrido. En el caso del Parque del Arbolito, que en realidad es el Parque de la Cultura o Parque Benjamín Carrión, hay mucha obra de arte contemporánea que también fue vandalizada. Esa también ya está en proceso de recuperación. A eso me refiero en cuanto a la parte económica. ¿Cuánto le costará a la ciudad poder recuperar todos estos espacios que fueron violentados? Sí, en este momento la Gerencia de Obras Públicas está haciendo una evaluación con costos unitarios de detalle. Yo creo que en los próximos días tendremos eso. Pero lo importante es que... Empezaron ya con los planes de reforestación. Por supuesto, los planes de arborización, digamos, con especies nativas que son árboles grandes. Estos árboles ya están sembrados. Yo creo que esto es un símbolo de que en realidad podemos hacer las cosas, podemos cambiar, podemos reparar los daños. Y un poco la idea es que la gente se dé cuenta para las próximas manifestaciones o eventualidades que haya, vean que hay cosas que no tienen la culpa. Un árbol, imagínate, no tiene piernas, no puede salir corriendo. No se puede defender. ¿Cierto? A eso me voy con la siguiente pregunta, Esteban. ¿Qué hacer para poder proteger nosotros como ciudadanos ante posibles manifestaciones y que estos actos vandálicos no lleguen a afectar nuevamente nuestros parques y nuestros jardines? Ya se está hablando de poder también proteger el centro histórico, pero ¿qué va a pasar con esos espacios verdes? ¿Cómo podemos defenderlos? Yo creo que es muy importante que previo a este tipo de marchas, un día o 2 días antes, haya una especie de mucha imagen de lo que sucedió cuando se dieron los acontecimientos de la semana pasada. Es decir, que la gente, no solamente los manifestantes, los no manifestantes se den cuenta cuánto puede ser el daño. Los manifestantes se den cuenta que no deben actuar así, ¿no es cierto? Y los no manifestantes tienen que tener una actitud de protección a esto. Es decir, nosotros tenemos que refrescarles la memoria a la gente, decirles, mira, esto no se hace. Esto no se puede hacer bajo ningún motivo. No se puede repetir. Vamos a protestar. Hay que protestar cuando se deba protestar, pero ojo, no puedes
ir de la protesta al vandalismo, ¿no es cierto? Es parte de la conciencia ambiental que debe tener la ciudadanía, correctamente, ¿no? sí, siempre nosotros pensamos que el tema ambiental, que es un tema importante, un tema global en este momento que nos afecta a todos, y el cuidado de los parques venimos diciendo con el señor alcalde que en realidad ya es un problema de todos. Así es. Nosotros solamente como municipio no podemos cuidar todo lo que hay en Quito, pero tenemos que empezar con temas de educación para que la gente vea que este ya es un tema, es un problema de todos, nos afecta a todos, ¿no es cierto? Es decir, por ahí va la cosa. Esteban, diariamente recibimos algunas llamadas telefónicas, algunos mensajes en que los ciudadanos desde distintos sectores de la ciudad están preocupados por el descuido en algunos parques, por ejemplo en las áreas infantiles, y ellos están dispuestos a unirse con el municipio, a hacer mingas y recuperar estos espacios verdes. ¿Dónde pueden comunicarse? ¿Cuál es el proceso que deben seguir? Sí, nosotros tenemos un descuido de varios años, ¿no es cierto? Un descuido en el mantenimiento, en el manejo del espacio público, un descuido en la poda y en la arborización. Desde la alcaldía tenemos un programa que es muy positivo, que se llama Quito Adopta. Quito Adopta significa que las personas naturales, las organizaciones sociales, la de empresa privada, a través de este programa puede adoptar estos parques, puede adoptar árboles. Pero lo más importante de este programa es que además de eso puede adoptar actitudes de cuidado, ¿no es cierto? La visión que nosotros tenemos es tener espacios saludables. Yo siempre digo que a buena hora que el alcalde de Quito es un médico y él sabe lo importante que es la salud. Los parques tienen que ser saludables, los parques tienen que darte toda la oferta necesaria para que haya un desarrollo armónico del ser humano, ¿no? Porque una ciudad, la calidad de vida de una ciudad, es uno de los parámetros para medir, puede ser un parque y un espacio público, o el nivel, la cantidad de árboles, o el cuidado de los árboles, el arbolado como está. Entonces, un mensaje finalmente a la ciudadanía para que seamos responsables en el cuidado de estos espacios verdes y los espacios públicos. Por supuesto, un poco el tema con los arbolitos es que son como niños, son desprotegidos, ¿no es cierto? Son los que nos ayudan, nos purifican el aire, nos dan un mejor paisaje, ¿no es cierto? No pueden salir corriendo cuando hay una cosa de esas, hay que cuidarlos. Yo creo que hay que tener mucha conciencia sobre este tema, ¿no es cierto? Y que esto es un tema de todos, ya no es un tema solamente del municipio porque no se puede. 2.800 parques hay en Quito. 3.400 hectáreas de áreas verdes que hay que cuidar, y son las áreas verdes en donde tú gastas tu tiempo libre, y ese tiempo libre es sagrado. Y que son oxígeno de la ciudad. No, por Sin supuesto. duda una responsabilidad entre la ciudadanía y las autoridades. Totalmente. Ingeniero Moscoso, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde